Vamos a leer el día de hoy nada más un versículo. Me ha tocado en esta serie de videos predicar un versículo ya en un par de ocasiones. Es el versículo 4. Am, Dice la palabra del Señor así: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, darte muchísimas gracias por tu palabra, por tu amor y tu cuidado, Padre, porque es lo que nos enseña a cómo saber vivir de una manera correcta, de una manera muy especial dentro de la relación del matrimonio. Padre, y te pedimos por todos los que estamos casados el día de hoy y por los que no están también, que todos nos beneficiemos de tu palabra para que todos aún te demos gloria y te demos honra y continuemos aprendiendo a cómo tener en honra lo que tú tienes en honra, Señor. Te pedimos, Padre, tu bendición y te pedimos, Espíritu Santo, que nos abras nuestro entendimiento y nos ayudes, a mí sobre todo, a comunicar correctamente y a mis hermanos a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Padre, aprovechamos para levantarte a Abraham Fierro, que estará yendo a un trabajo fuera de aquí, Padre, por varios años. Lo ponemos en tus manos, lo bendecimos y te damos gracias por tu amor y cuidado. Y por toda persona que tiene que salir de la ciudad, bendícelos, guárdalos, llévalos y tráelos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Que veo que ya muchos que andaban de vacaciones han regresado y algunos que llegan y se vuelven a ir. No, no queremos decir como quién. Um, no sé si voy a lograr cubrir el material el día de hoy. O sea, mi material creo que lo debo de cubrir, pero no sé si el tema lo logre cubrir en una o en dos o en tres sesiones, no sé. Y la razón es porque es algo tan importante como todo lo demás, que creo que tenemos que darle una atención especial, sobre todo porque la palabra de Dios le da esa importancia especial. Como les comentaba el domingo pasado, los primeros 12 capítulos del libro de Hebreos son doctrina, son enseñanzas. Y llega el capítulo 13 y nos dice, ok, todo lo que has aprendido, así se vive. Ahora les puse una nota, en sus notas, las cuales están bien diferentes el día de hoy, los que tienen su hoja de notas, está diferente porque no quise poner nada para que pusieran ustedes lo que ustedes crean que es importante y que les sirva. Está diferente la guía. Entonces les puse lo que es doctrina. Y doctrina es la enseñanza basada en la palabra de Dios, que establece lo que los creyentes debí haber puesto deben creer, lo que es la fe y practicar, o sea, cómo lo ponemos en práctica. Es el fundamento sobre el cual se edifica una vida cristiana sana y una iglesia sólida. Si tú te preguntas por qué no enseñamos aquí temas, porque Dios no nos mandó a predicar temas, sino nos mandó a predicar la palabra de Dios. Y lo que hacemos es que hacemos una exposición de lo que está aquí escrito, tratando de basarnos en todo lo que sustenta cualquier versículo o cualquier unidad lógica que estemos predicando. Entonces, el Señor nos ha dicho que Él es Jesús, que Él es Dios, que Él es por sobre todas las cosas. Él es más importante que Moisés, que los ángeles. Y llega el momento en el que nos habla de cómo todo lo que tiene que ver con doctrina se basa en esto del amor fraternal. O sea, tú y yo nos tenemos que amar de una manera seria, profunda, bíblica, y que debemos demostrar nuestro amor a los extraños, inclusive, como dice ahí, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Que nos acordáramos de los presos, de los hermanos que están siendo maltratados. Por cierto que sigo yo insistiendo en esta parte de lo que leímos la semana pasada. En Nigeria estaba viendo el número de creyentes que han sido asesinados. No me acuerdo el año, 2015 o una cosa así, como 126,000
cristianos han sido asesinados por su fe. Entonces, que no se nos olvide que nuestro amor por Dios y por esos hermanos que los vamos a ver en la eternidad, que apoyemos lo que hacen orando por ellos, que los tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, esta parte de la escritura, hagan de cuenta que es como ok, todo esto es lo que te dice Dios acerca de qué es Dios, quién es Dios, qué hace Dios, para qué hace las cosas Dios. Y luego aquí te dice, y así se debe de ver. Pero luego llega a este versículo que habla sobre el matrimonio. Y y es muy importante que sepamos por qué el autor habla acerca de que debe de ser algo honroso. Pues lógicamente, no solamente ellos, los judíos, hebreos, habían caminado a través de su historia y llegó el momento en el que el matrimonio empezó a ser trivializado, o sea, se veía de una manera muy sin importancia. Podían ellos en un momento dado divorciarse por cualquier cosa. Y literalmente, ya se ha mencionado aquí anteriormente, y esto es histórico, o sea, si a la esposa se le llegaba a quemar la comida, tú le dabas una carta de divorcio y la dejabas legalmente. Yo creo que aquí a ninguna de ustedes las divorciarían porque no se les quema la comida, ¿verdad? Por cierto que Jaime acaba de llegar de aquel mundo de Turquía y dice que estaba viendo las cartas de divorcio estaban inscritas en piedra. Les decía yo en la junta pastoral que cuando nos estaba enseñando que era para que la señora lo agarrara y se la aventara una vez que se la diera. Había sido menospreciado el valor en el matrimonio, no únicamente cosas como esas, sino había tanta perversidad en aquellos entonces que hasta en templos había prostitutas. Entonces la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, no eran necesariamente cosas mal vistas, estaba tan deteriorada toda la moral que imagínense ustedes a los jóvenes viendo a sus padres ir a prostituirse, la esposa no poder decir nada, ellos aprendiendo esas cosas de una manera, o sea, era natural. Entonces estaba teniendo el matrimonio una muy mala reputación en el aspecto de que si se debería ver la gente comprometida el uno con el otro, ahí no. Como sucede de cierto modo el día de hoy. En la cultura grecorromana, la infidelidad era un estilo de vida. La gente así vivía. El adulterio era común y culturalmente tolerado. Era todo parte de una cultura. Los hombres casados podían tener amantes sin ningún problema. Entonces la moral sexual en Roma, Corintio, en Éfeso, Corinto, eran normales. Entonces, imagínense que estos judíos, estos hebreos que estaban ahí, venían de una cultura donde la gente veía todas esas cosas de una manera muy normal. Y el Espíritu de Dios entonces inspira al autor del libro de Hebreos a que escriba y ponga este versículo, porque quería que la iglesia tuviera una claridad y tuviera un entendimiento acerca de que esta relación entre un hombre y una mujer, como lo estableció Dios en el libro de Génesis, era algo muy importante. O sea, cuando Dios habla acerca de hablar del matrimonio como algo honroso, Él quiere que tengamos el matrimonio en un lugar de mucho valor, de una muy alta estima, de una honra. O sea, el origen de la palabra en griego, o sea, trae todas estas connotaciones, o sea, era algo precioso. Dios quería que lo viéramos como algo digno de respeto. O sea, el matrimonio debe ser tenido quisiéramos decir, por el hombre y por la mujer como algo muy valioso,
Pero la cosa está en que el Espíritu de Dios, en su sabiduría, nos permite ver cómo deja escrito algo para que todos pongamos atención. La última vez, no recuerdo cuándo fue la última vez que nos tocó el texto predicar acerca del matrimonio, o no quiero decir que la última vez, pero en una ocasión me toca predicar y sale la palabra matrimonio. Y estaba aquí una persona que había perdido a su esposo hacía varios años, y en el momento en el que yo empiezo a mencionar acerca del texto, esta persona se levanta y se sale. Me llamó la atención porque así como muy apurada, y la vi que se salió. La cosa está en que tú a lo mejor el día de hoy no estás casado, a lo mejor estás viudo, soltero, divorciado, eres un joven que aún no se casa, y lo que quiere Dios para toda esta congregación, todos los que me están escuchando y que la van a escuchar, es que pongas mucha atención, porque dice, sea el matrimonio honroso en todos. Solteros, viudos, divorciados, jóvenes, dice, quiere Dios que el matrimonio lo tengamos absolutamente todos en un lugar de mucho honor. Y ahorita lo que vamos a ver es precisamente por qué nosotros tenemos que tener el matrimonio en ese estado, en el corazón. Entonces, yo lógicamente estoy orando por cada vez que tengo que predicar, por supuesto, y por todas las cosas. Estaba pensando en los jóvenes que aquí no se casan todavía, o algún adulto que todavía no se casa. Y dije, ¿cómo me gustaría a mí haber sabido muchas de estas cosas cuando me casé? A pesar de que tuvimos clases prematrimoniales, etcétera, etcétera, fuimos enseñados por nuestro pastor, Marta y yo, lo cual nos bendijo de una manera muy significativa. Sin embargo, no dejamos nosotros de cometer errores en términos generales. Lo digo, aquí tenemos nuestras clases prematrimoniales y pasa el tiempo y empiezan a venir esos matrimonios que hemos casado a buscar consejo, lo cual es necesario para todos. Pero yo decía, ¿cómo me ayudaría tener estos conceptos dentro de mi corazón para que a la hora de que yo me fuera a casar, tuviera ya en más alta estima el regalo que Dios nos dio? Y quiero nada más decirte esto antes de entrar en el tema, porque en el matrimonio, por más teología que nosotros tengamos, más conocimiento que tengamos, lo cual es lo más recomendable, por supuesto. O sea, tú no te quieres casar sin saber qué estás haciendo. Pero por más teología que tú y yo tengamos, nosotros estamos manchados de pecado. Nunca vamos a poder amar a la esposa de una manera perfecta, ni la esposa a nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, entrar en el matrimonio con una expectativa equivocada, aparte de lo que la Escritura nos enseña y nos dice, es meterte a esperar una tragedia. ¿Por qué? Por la muy sencilla razón de que en los matrimonios el destructor número uno de matrimonios son las falsas expectativas. Se casa uno esperando algo de la esposa y viceversa, del esposo, sin comunicarlo, sin traerlo nosotros en nosotros mismos, esas expectativas del romanticismo que en un momento dado, y desafortunadamente las series y las películas y las novelas, etcétera, etcétera, te hacen creer pensando que así va a ser tu matrimonio, y luego te casas y surprise, resulta que este es un tremendo. Y aparte de nuestro pecado, en la gran mayoría de los casos venimos con muy malos ejemplos, a menos de que hayas crecido en un hogar cristiano, y eso tal vez no garantiza, porque también en los hogares cristianos se cometen muchos errores. Entonces, cada uno de nosotros vamos a abordar el tema pidiéndole al Espíritu Santo, como lo hice hace un momento, al Señor, que nos hable, que nos ayude a que si estamos casados tengamos una claridad en cuanto a la razón por la que estamos casados y para qué estamos casados. Y a los que no, para que tengamos cuidado de luego no andar haciendo burla
riéndonos de los matrimonios, ya ven cómo hay chistes de matrimonios, etcétera, etcétera. El otro día le platicaba uno a Marta, que estaba un hombre sentadillo ahí en un sofá, estaba su esposa, y decía, cuide a su esposa porque se le puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Y de repente el hombre empieza así. Dice, no se va, no se fue. Y todos, les digo, hacemos burla de estas cosas. Entonces, el propósito de mi predicación el día de hoy es llamar a la iglesia a honrar el matrimonio y vivir en pureza sexual, como dice el versículo, reconociendo que es un reflejo del pacto de Cristo con su iglesia y una demostración práctica de nuestra fidelidad a Dios. Dios en su misericordia nos ha provisto de esta relación creada desde el huerto del Edén para que nosotros podamos ver varias cosas. Hay varios motivos, razones, formas en las que el matrimonio se debe de vivir. Y así como en el Antiguo Testamento el templo era una representación de la presencia de Dios, el día de hoy el matrimonio es una representación de Cristo con su iglesia. Y eso es en lo que muchos de nosotros pudiéramos decir, hasta ahí llegamos, pero la verdad es que hay muchísimas cosas que podemos nosotros aprender acerca del matrimonio. Y quiero empezar con la primera. Me faltó el recuadro, sí. ¿Por qué es honroso el matrimonio? Vamos a empezar con eso. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros pensemos acerca del honor de este matrimonio? Y este es el único, después del propósito, el único recuadro que les puse. El matrimonio no es un capricho humano. Es un diseño santo de Dios que debe de ser respetado, protegido y vivido con pureza. Aquí es donde nosotros aprendemos a orar el uno por el otro, aprendemos el uno del otro, nos esforzamos a vivir para la gloria de Dios, el uno para el otro. Entonces les digo, tiene un propósito representativo, pero lo tiene desde el momento en el que Dios nos creó a nosotros como individuos a su imagen y a su semejanza. Ahora dirás tú, bueno, ¿qué es eso de su imagen? ¿En qué me parezco yo a Dios? Nos parecemos en muchísimas cosas. No en el aspecto trascendental de la presencia de Dios, de su omnisciencia, de su omnipotencia. O sea, nosotros no somos, hay manifestaciones de Dios que se comunican, hay virtudes, hay cosas de Dios que se comunican y hay cosas que no se comunican de la persona de Dios. Y esas son las incomunicables, o sea, nosotros no podemos estar en todo, saber todo, etcétera, etcétera. Pero las que sí son comunicables son que podemos amar, que podemos perdonar, que podemos ver, que podemos oír, que podemos pensar, que podemos sentir, que podemos bendecir. De hecho, Dios nos ha dado el poder creativo, no como Dios de que lo habla y las cosas suceden. Dios le ha dado el privilegio de ser una persona que pueda crear cosas. O sea, Dios nos ha dado ese privilegio. Entonces, nosotros representamos a Dios aquí en la tierra cuando esas virtudes están presentes en nosotros. Nosotros queremos ser dignos representantes de Dios aquí en la tierra con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir en términos generales. Pero luego, a la hora de que Dios nos une a una persona, nos está permitiendo a nosotros darnos cuenta que su punto número uno es para reflejar su imagen y naturaleza. O sea, Dios nos permite a nosotros, al unirnos, vivir de una manera complementaria como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, una unidad en una diversidad. Lo que Dios le ha dado a la mujer y al hombre es para que nosotros aprovechemos nuestras diferencias y seamos beneficiados por ellas. Podamos ser enriquecidos a la hora de que vemos y apreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno en nuestra persona. Para muchos es motivo de crítica, de juicio, de desprecio, que
a uno de los dos no les guste como es uno o como es el otro, y empieza, en lugar de apreciar la diversidad que hay, empiezan a despreciarla, empiezan a juzgarla sin darse cuenta, y esto lo van a estar oyendo a través del sermón, sin darse cuenta que el desprecio o menosprecio de las virtudes que la esposa o el esposo tienen diferentes, a esa hora que se desprecian, te estás despreciando a ti mismo. Porque en el matrimonio, a la hora de que Dios quiere que nosotros reflejemos su imagen, es una imagen amorosa. A la hora de estar nosotros no siendo amorosos, no estamos representándolo correctamente. Entonces, a la hora de que nos da algo en otra persona y nosotros no lo estamos registrando en nuestro corazón como un regalo de Dios, entonces estamos dejando de cumplir este primer punto que tiene que ver con con el hecho de que seamos complementarios. Somos iguales, con responsabilidades diferentes, y tanto el hombre debe apreciar en la esposa como la esposa en el esposo lo que hacemos diferente, sin estar necesariamente juzgándolo, despreciándolo, menospreciándolo, porque esto es una cosa que no honra a Dios. Empieza a dejar de ser esta relación que Dios dice honroso sea en todos. El matrimonio empieza a dejar de serlo. Estamos aquí con esa situación de que esta persona es diferente a mí, no me gusta lo que hace, como dice las cosas, y empieza ahí a haber una quebradura. Y voy a usar el ejemplo de una presa. Una presa, tal vez las hemos visto en alguna película, que de repente vemos cómo se rompe. Casi siempre las muestran que tienen grietas antes de romperse, grietas pequeñas, rayitas, y por ahí está saliendo el agua, poco a poquito. Bueno, a la hora de que esas grietas, esas diferencias, no se reparan, un día esa presa se rompe. Y es precisamente cuando vemos que se acaba un matrimonio. Porque por cosas que en un momento dado pudiéramos pensar, hijo, son cosas bien pequeñitas. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, vamos a empezar a ver que empieza a salir el agua y empieza a hacer daño a la estructura. El número 2 es, Dios hizo el matrimonio no únicamente para que reflejemos su imagen y su naturaleza, sino porque no es bueno que el hombre esté solo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios ha creado el matrimonio como el antídoto para no estar solo. El estado natural del hombre es estar casado, a menos que el Espíritu de Dios les dé a la persona el don del celibato. Pero el estado natural de un hombre y una mujer, por supuesto, es estar casados. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en alta estima el privilegio que Dios nos da al habernos dado una persona. Hace algún tiempo una persona me comentó, dice, no hombre, yo me tardo en llegar a mi casa, está bien tarde. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no la quiero ver, me dice. Dice yo, ¿de veras? O sea, ¿cómo puede ser posible que alguien tenga un regalo por parte de Dios y busque la manera de evitar estar con ese regalo de Dios? Entonces, parte de su misericordia, parte del regalo que Dios nos da para que nosotros podamos glorificarlo por su bondad y misericordia, es por el hecho de que nos ha dado a alguien por quien tenemos que dar, y yo eso se los digo literalmente, alguien por quien tú tienes que estarle dando todos los días gracias a Dios de que tienes a tu esposo o a tu esposa, todos los días. Y esto me han oído decirlo muchas veces, pero yo le digo a la gente que cuando tú no cultivas el aprecio, el desprecio se da solito. Tú dejas de apreciar algo, tú dejas de dar gracias a Dios por algo, y va a llegar el momento en el que ese algo o alguien va a ser algo dado por hecho. No hay un aprecio, no hay una gratitud, no hay un placer, que eventualmente llega el momento en el que se me hace que me equivoqué de persona. No la habré regado. Así ya con 20 años de casados y
3 chavalos, ¿no? ¿No me habré casado con la persona equivocada? Ay, caray. Lo que te has equivocado no es de persona, es en la actitud de tu corazón, en tu falta de conocimiento. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, oye, mira, pasó esta situación con una persona que se casó con esta persona, esta mujer, y se murió el esposo, y luego se casó con el hermano, así se murió hasta 7. Y le preguntan a Jesús, le dicen, oye, en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? Y me encanta la respuesta del Señor Jesucristo. Dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hijo, esa estuvo buenísima. O sea, ustedes lo que me están preguntando de esta situación relacional, lo ignoran porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, cuando en una relación tú empiezas a dejar de apreciar este regalo, estás dejando de honrar esto que Dios quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra como lo vive la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, cuando ora el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, dice, Padre, yo te pido por ellos, para que sean uno como tú y yo lo somos. O sea, esta unidad perfecta quiere Dios que la vivamos. Y nos ha dado medios para vivirla dentro del matrimonio. Por eso dice, le voy a hacer una ayuda idónea, una compañera que lo complementa. No es inferior ni es superior, sino es una persona que viene a complementarlo como un engrane perfecto. El tercer punto, y me voy a ir así porque lógicamente traigo 9 puntos, dice que el Señor creó el matrimonio y lo debemos de tener en alta honra para que nosotros nos multipliquemos, para que llenemos la tierra. Dice, Dios bendijo el primer matrimonio con el mandato, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El día de hoy, no únicamente partidos políticos buscan la manera de acabar con los seres humanos, no únicamente aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. Hay antinatalistas que dan dinero para que haya abortos, yendo en contra literalmente de la voluntad perfecta escrita de Dios. Cualquier persona que se opone a la vida se está oponiendo a la palabra de Dios. Muy sencillo. Y la cosa más tremenda de todo es que gente que luego ve a estos individuos, muchos de ellos billonarios, por cierto, que dan cantidades espantosas de dinero lo que era Planned Parenthood cuando estaba, o no sé si todavía hay capítulos de esa fábrica de muerte, pero dan unas cantidades tremendas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el mundo. ¿A qué los traemos a la tierra? A que sufran. ¿Cómo quieres tú andar pensando en traer más bebés a la tierra? Hermanos, déjenme les digo una cosa. Esos pensamientos vienen del fondo del infierno. Literalmente del fondo del infierno y de la boca de Satanás. Porque si el Señor dijo, fructificaos y multiplicad y llenad la tierra, entonces el hecho de que nosotros nos pongamos en contra de ese tipo de cosas, estamos diciéndole a Dios, Dios, yo no estoy de acuerdo contigo. Hace algunos años saqué yo la cantidad de pies de lo que mide el estado de Texas. Compré una cinta de medir grandototota y me fui a medir todo el estado de Texas. Lo anduve midiendo. Y me encontré con que tiene 268.596 millas cuadradas. 596 millas cuadradas. El día de hoy en el mundo hay 8.231.613 millones y quién sabe cuántos habrán nacido desde que empecé a hablar, ¿verdad? Todos ellos, todos estos 8 billones, los podemos traer al estado de Texas y darles un departamento de 900 pies a cada persona. Aquí los podemos acomodar en el estado de Texas, en un depa de 900 pies. La cosa terrible es que tenemos ya en la iglesia infiltrada la manera de pensar de que yo no voy a tener niños. Cuando dice la palabra de Dios, herencia del Señor son los hijos, los cuales son dados a un matrimonio,
al cual Dios bendice al darles ese privilegio que no ocurre de ninguna otra manera. Por eso todas esas agendas homosexuales, lésbicas, etcétera, etcétera, vienen en contra de todo esto, de la familia. Están buscando cómo le hacen ver al hombre que hay una alternativa, la cual Dios no creó. Entonces el Espíritu Santo de Dios dice al matrimonio, yo lo bendigo, dándole el regalo de engendrar hijos a quien se lo da. Habrá matrimonios a quienes no se los da, pero a final de cuentas les ha dado el privilegio de tenerse el uno al otro. Y es bien importante que tengamos un cuidado muy serio de ver entonces el honor del matrimonio, porque muchas parejas que en un momento dado no pueden concebir, acaban terminando con esta institución que Dios ha bendecido. Para ellos no fue importante entonces el matrimonio, sino lo que querían eran hijos. Y muchas parejas, dentro y fuera de la iglesia, por supuesto, llegan a ser ídolos de sus hijos. Se desviven por ellos. Todo lo que piensan, lo piensan en los hijos, en ocasiones por sobre el cónyuge. Y eso no es otra cosa más que una idolatría. Tú y yo no podemos poner a los hijos sobre nuestro matrimonio, porque Dios lo ha diseñado de esta manera. Tenemos entonces que tener cuidado de pensar siempre en el regalo que Dios nos dio. Y que nuestra mente y corazón sea siempre esa entidad divina que Dios te da el privilegio de tener. Cuando no está así en nuestra mente y corazón, el tenerlo en un lugar de mucho honor, de gran honor, entonces les digo, entonces estamos haciendo algo incorrecto, porque llegará entonces el día en el que los hijos se vayan o se casen y tú en tu casa no vas a tener absolutamente nada en común. Esto lo he visto en varias ocasiones, en matrimonios cristianos, no se digan los no cristianos. Entonces, Dios en su misericordia quiere que nosotros llenemos la tierra, que les enseñemos, que enseñemos a nuestros hijos los caminos del Señor para que continúen ellos la encomienda que Dios nos ha dado en tener una genealogía para Dios. Como dice el libro de Malaquías, Dios buscaba una generación para él. Dios a la hora de que le da hijos al matrimonio lo hace con propósitos de seguir bendiciendo la tierra. ¿Ok? La cuarta cosa es para expresar amor y unidad íntima. Dice el libro de Efesios, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, la unión sexual en el matrimonio no únicamente es una física, es espiritual y es emocional. Es con la persona que vamos a tener el privilegio de llorar y de reír, de disfrutar y de sufrir. Es el matrimonio un símbolo de una unidad profunda. Cuando dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Dios está hablando de la unidad que tiene que haber en el matrimonio. Nosotros tenemos que pensar en esos términos. Es una entrega única que no se comparte absolutamente con nadie, con ningún tipo de persona. Esta es una entrega completa que refleja el amor del Señor Jesucristo al haber venido a entregarse por nosotros, sacrificando su vida para que nosotros obtuviéramos la vida eterna. Y no únicamente la vida eterna, sino todas y cada una de las bendiciones que Dios ha diseñado para que nosotros las disfrutemos. Dice su palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando tú escuches que hay en un momento dado algún cambio en la religión establecida, de que ahora ya se puede casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o con dos mujeres o tres, y el hombre hasta con un árbol, déjame te digo que no por el hecho de que sean ministros ordenados dentro de ciertas denominaciones lo hace correcto. Es una
violación, es una anatemidad. Si esa palabra no existe, ya la inventé. Es algo anatémico que alguien vaya en contra de los principios establecidos por Dios para que el hombre disfrute con su cónyuge en esa intimidad que nada más en un matrimonio bendecido por Dios se puede experimentar. Por eso habla de esta parte acerca de que Dios va a juzgar a los adúlteros y que el lecho matrimonial tiene que estar limpio, el lecho sin mancilla, sin mancha. 1 Corintios 7:3, la dirección clara de Dios para la pareja es, para el esposo y la esposa, no pareja, para el matrimonio es, el marido cumpla con la mujer conyugal, cumpla. No es una sugerencia, no es hijos si están de acuerdo, es cumple. Tú tienes una obligación, el marido cumple y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y el mandato sigue diciendo, no os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, que te has tomado una decisión de apartarte, de estar buscando el Señor. Dice, y volved a juntaros en uno, en su intimidad, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, Dios tiene el matrimonio en tal estima que si alguien lo va a querer destruir, y siempre lo ha querido destruir, y le dio un golpe terrible en el huerto del Edén, es el diablo. O sea, Satanás odia tu matrimonio. No se ha cansado él de quererte hacer pensar que te equivocaste de mujer, que por qué mejor no te has divorciado, que por qué mejor no me muero o se muere. O sea, este tipo de ideas que Satanás le avienta a la cabeza al hombre y lo hace tener afectos encontrados, no vienen de nadie más que del mismo diablo. Ahí está. Para que no te tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y no únicamente en ese tipo de aspectos, sino que a la hora de que no hay una respuesta bíblica en la búsqueda el uno del otro en el matrimonio, ¿qué es lo que vemos? Vemos gente que alguien en un momento de vulnerabilidad les hace cosquillas en el oído y ahí van a la cama. Provocando al esposo, a la esposa a una relación adúltera. O sea, por eso Dios le pone aquí un mandato. O sea, es un mandato, eso tienes que hacer. Te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. En esa unidad íntima deberás tú de buscar la gloria de Dios, literalmente. Dices tú, 1 Corintios 10:31, comas, bebas o tengas intimidad, hazlo todo para la gloria de Dios. Dios lo creó hermoso dentro del matrimonio. Dios lo hizo así para su gloria, para experimentar nosotros, darnos una probada de lo que será el cielo. Estamos experimentando el amor de Cristo por su iglesia. Y es algo que nosotros tenemos que cuidar en nuestro matrimonio. Es una búsqueda intencional que quiere honrar a Dios y tener su matrimonio como algo honroso. Hermanos, en este aspecto puedo detenerme y decirles que todos aquí, de una manera u otra, estamos afectados por todas las películas y los videos y las revistas y los sitios de internet, pero no nomás eso. Tú a lo mejor en tu corazón, en tu mente, tú te estás texteando con una persona que no es tu esposa o tu esposo. A lo mejor en tu mente o en tu corazón tú has cultivado un aprecio, un gusto por alguien que no es tu esposo o tu esposa. Y así es desafortunadamente como se dan los adulterios. O sea, tú traes algo en tu mente con lo que tú tienes que inmediatamente tomar acción y hacerlo morir, literalmente. Hacer morir toda pasión desordenada, toda
intencionalidad sexual desviada, todas las pasiones, las tenemos, hermanos, que hacer morir. Pero no recuerdo dónde está. Me acuerdo ahorita de un versículo en el libro de Job, donde dice la palabra que Job hizo un pacto con sus ojos para no voltear a ver a ninguna doncella. ¿Por qué lo traigo a colación? Por el hecho de que nosotros hicimos un pacto de amar y respetar todos los días de nuestras vidas hasta que la muerte nos separe. Y esos pactos implican tomar decisiones, de que cualquier intento del enemigo por hacerte pensar de una manera incorrecta de tu cónyuge tiene que ser destruida, tiene que ser traída a los pies de Cristo y renunciar a ello. Porque luego lo que sucede, hermanos, es que un enganche emocional en el que la gente, cuando no está pensando bíblicamente en relación con su esposa, empieza, y se los voy a decir así porque lo he visto varias veces, empieza a haber un divorcio emocional que luego acaba con tu matrimonio. Y andas enfatuado, enfatuada con esa otra persona que no es. Y Satanás a eso se dedica, a hacerte creer que mira qué buena onda. Como aquí una persona que venía y se le advirtió, se habló con él, bla, 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 bla. Si tú no te pones al tiro, esto y lo otro aquí y allá. Pues acabó el hombre con otra mujer y le dijo a su esposa que era la voluntad de Dios. Y este hombre no era un ignorante de la palabra de Dios. Y dices tú, hijo, mano, qué gacho. Igual de vulnerables estamos tú y yo. Mire que el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso nos tenemos que venir a humillar en la presencia de Dios a reconocer primero que todo el regalo que tenemos de un esposo, una esposa. Por eso los digo, todos los días, hermanos. Cuando tú tienes una gratitud, tienes un aprecio, tienes un deleite, tienes un placer, tienes un gusto de estar con esa persona a la que conforme va pasando el tiempo, más tienes que apreciar y admirar. Aunque te estés arrugando, lo siento mucho, pero así es la cosa. Tú tienes que crecer en un aprecio por esa persona que Dios te dio. El siguiente punto es, ¿en qué bueno? 5. Para reflejar la relación de Cristo con su iglesia, ya lo vimos, ahí estamos nosotros aprendiendo y creciendo cada vez. El esposo, si algo debe de saber, aquí varones, y esto me han oído decirlo varias veces, nosotros los maridos tenemos que conocer esto, y los varones, nosotros tenemos que saber teológicamente cómo ama Cristo a su iglesia. Él vino y se entregó por ella a pesar de todos sus errores, los cuales sigue teniendo el día de hoy, pero Cristo la sigue amando de la misma manera, todos los días. Y nos ha dicho en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, todo varón creyente, y si tú no eres creyente, tú no vas a saber cómo amar a una mujer correctamente, porque dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me tengo que atrever a decirles lo siguiente. Les digo porque de este hombre que supuestamente es cristiano, ¿no? Si un hombre no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con todas nuestras limitaciones, hermanos, tengo que ser enfático con ello, porque como les digo, no vamos a poder amar nunca perfectamente, porque estamos en un cuerpo imperfecto, somos imperfectos, pero con una ternura y con un cuidado y con una paciencia y con una bondad y sabiendo que son un vaso más frágil. Si nosotros no lo estamos haciendo como hombres de Dios, puede haber dos razones, o puede haber muchas razones, pero yo pensando más en dos. O eres un rebelde, que no te importa lo que dice Dios en su palabra, y eres un áspero con ella. No te importa. O sea, está la palabra de Dios ahí, tú dices que eres cristiano y eres mala onda con tu mujer, o eres un rebelde que no te importa lo que el Espíritu Santo de Dios te dice, o eres un ignorante de la palabra de Dios.
Si eres un ignorante, podrías tener un poquito de margen ahí de gracia y todo. Pero si eres creyente y tú no estás tratando a tu esposa con, con esa misericordia, con ese cuidado, tú tienes que pensar de ti y decir, yo soy un rebelde, yo soy un desobediente. Y lo peor de todo, hermanos, es que la palabra de Dios dice que cuando tú eres una persona que tratas a tu esposa así, el Espíritu de Dios nos dice, no seáis ásperos con ellas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se me hace muy tremendo decir esto, pero a veces le digo, ¿tú te has puesto a pensar en esto? Que no te está yendo nada bien por situaciones que tienes que ver con tu esposa, tu trato con tu esposa. Y gente me ha dicho, nunca me ha puesto a pensar en eso. Digo, pues piensa. Piensa y obedece. Responde, responde a lo que el Espíritu de Dios te está mandando. Porque dice su palabra que si la amas a tu esposa, dice que a ti mismo te estás amando. Entonces en esta rebelión, en esta desobediencia, lo que estás mostrando es que tú te aborreces a ti mismo. O sea, a ver, pastor, tú estás diciendo que si yo soy malo con mi esposa, yo me aborrezco a sí mismo, pero por supuesto que te lo estoy diciendo porque aquí dice, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, somos uno, sino que lo cuida y lo sustenta. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Si tú no amas a tu esposa, tú te estás aborreciendo a ti mismo, porque todo el daño que tú le haces a ella, te lo estás haciendo a ti. ¿Te has puesto a pensar en eso? Entonces dice, sino que lo cuida y lo sustenta. Y por supuesto que le tiene misericordia y le tiene paciencia y le tiene todas esas virtudes que nos habla la palabra de Dios ahí en 5:22 de Gálatas y en 1 de Corintios 13. El amor es paciente, no guarda rencor, etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí. Pero esa es una de las maneras en las que nosotros tenemos que aprender a cómo crecer, en buscar cómo tenemos en un alto honor el matrimonio con nuestro amor por nuestra esposa y el respeto de la esposa por el esposo. Ámelas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, respeten a su marido como al Señor. O sea, háblale como le hablarías a Cristo. Y tú eres una persona que le habla al esposo con faltas de respeto, yo te tengo que decir lo siguiente, tú tienes que evaluar si tu manera de hablar y de pensar de tu esposo es uno que represente significativamente tu amor y tu honor por el Señor Jesucristo. Porque si no, entonces estás comportándote como una mujer, y de la misma manera el hombre, como una mujer pagana. Un hombre malo que no cuida de su esposa como Cristo de la iglesia, es un hombre pagano, aunque se diga cristiano, hermanos. Y me podrán decir muchas cosas, pero si no hay una evidencia, entonces algo no está bien. Número 6, es para santificación y crecimiento espiritual. Ahí donde dice en Efesios, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Leo de Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Por qué nos dice esto? Cristo vino y dio su vida, pero no únicamente dio su vida, sino que hizo y nos enseñó su palabra. Y con su palabra todos los que estamos aquí, o al menos eso quisiera yo creer, espero que todos los que estemos aquí, con su palabra nosotros estamos siendo renovados, estamos siendo no solamente informados, sino estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Entonces, cuando Él vino y nos habló su palabra nos limpia. Dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el proceso, el medio de santificación en nuestras vidas es la palabra de Dios. A los maridos nos dice lo siguiente, dice que los maridos debemos amarlas como lo hizo Él para santificarlas.
O sea, la responsabilidad de los varones, de los hombres casados, es que nosotros santifiquemos a nuestras esposas. Y lógicamente que uno de los primeros pasos o métodos que nosotros tenemos que adquirir es cómo reflejo yo mi teología en mi casa. ¿Cómo le hago yo para que mi esposa sepa que yo conozco y obedezco a Cristo de tal manera que en mi relación con ella lo pueda ver? Para que luego entonces, a la hora de que yo le diga cualquier cosa que tiene que ver con la palabra de Dios y ella lo reciba, y esto, hermanas, así como un paréntesis, esto me ha tocado verlo muchas veces, ¿ok? Que de repente el marido quiere tomar la responsabilidad de hacer eso, de hablar a su esposa la palabra de Dios. He oído que dicen, no, 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 a mí nomás no me vengas de santito, ¿eh? O sea, bájale ahí al volumen porque aquí no. O sea, tú sabes la Biblia, yo también. Hermanas, este es un mandato que Dios nos ha dado a los varones, hablar a ustedes la palabra de Dios. ¿Para qué? Para santificarlas. O sea, nosotros las lavamos como Cristo a su iglesia con la palabra de Dios. Entonces, les guste o no les guste, y háganse esto en su mente, en su corazón, la idea de decir, cada vez que mi esposo me traiga alguna palabra, y maridos, mucho cuidado, por favor, porque luego tomamos estas partes de predicaciones y ahí vamos a la casa. Hijo, man. Cuidado, hermanos, porque la palabra dice, maridos, o sea, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, este amor tierno lo tienes que reflejar. No vengas como un fariseo a darle la ley, porque haces más daño que el bien que pudieras hacer a la hora de que tú llegas con tu Biblia, con tu espada, ta, 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 ta. Entonces, cuando llegue tu marido y te diga algo, dile gracias por decirme eso. Si te hace o no te hace sentido, luego lo platicas, lo oras, pero es una cosa importante porque este es mandato de Dios. Y por eso, hermanas, ustedes también deben de estar muy contentas de que Dios les ha dado, si tu marido es creyente, que les ha dado a alguien que las cuide en ese aspecto. ¿Y de dónde viene eso? Lógicamente viene del huerto del Edén. ¿Quién pecó primero? Fue ella. ¿A quién le llamaron la atención? A él. Adán, ¿qué onda? No le hablaron a Eva, le hablaron a él. Somos nosotros los responsables del bienestar de nuestros hogares en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. 7, hijo, se acabó. Para establecer orden y estabilidad en la sociedad. O sea, el matrimonio tiene que seguir siendo visto como algo muy honorable. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios utiliza para traer estabilidad sobre las sociedades de la tierra. Por eso cuando leemos en Efesios 6:1, que dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y les dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. O sea, Dios quiere que del matrimonio salgan hijos que están siendo instruidos por los padres en la palabra de Dios, y a la hora que los hijos aprenden a ver esto de la pareja que está representando a Cristo y la iglesia, ellos sean bendecidos y sean de largos días sobre la tierra. Entonces, uno de los propósitos por los cuales continuamos teniendo el matrimonio en muy alta estima es porque de ahí se forma una sociedad que vive sana. No es y nunca, hermanos, va a ser en ningún caso, excepto en cuestiones de adulterio, como dice la palabra, o abandono, que tú llegues a ver que esa relación de donde se está formando una familia, tú no escapes, sino tu salida con tus problemas relacionales sean el divorcio. Hermanos, nunca el divorcio va a ser la solución. Les tengo que decir esto. Muchas personas, muchos matrimonios no se debieron de haber acabado nunca. Me ha tocado ver a mí personas llorando, diciendo, por favor, cuiden su matrimonio. No sabes cómo me arrepiento de haberme divorciado, bla, 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 bla. Hermanos, para eso hay consejeros, para eso hay pastores, para eso hay líderes de grupos de casa. Sabes que traemos un asunto, ayúdanos, porque se van a ver los hijos también dañados, como lo vemos en todas partes. No nada más es el matrimonio, es la familia.
No nomás los hijos, son los padres, son los hermanos. O sea, la sociedad recibe las olas de un fin de un matrimonio. Es una cosa bien trascendental el que nosotros continuemos teniendo en muy alta estima esta relación que el Espíritu de Dios nos dé el privilegio de tenerlo para formar una familia y que de ahí salgan más familias. 8, para fomentar el crecimiento espiritual mutuo. Y puse ahí, no se lo puse ahí, pero sí se les puse Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, nosotros en esa relación matrimonial aprendemos el uno del otro. Aprendemos a muchas cosas de las diferentes virtudes que Dios le ha dado al esposo o a la esposa. Y es por eso que les digo que esas diferencias, en lugar de despreciarlas, las tenemos que apreciar, porque de este roce que tiene el papá y la mamá, los hijos también se van a estar beneficiando al ver a un matrimonio que está aprendiendo a ser maduro, que está aprendiendo a cómo relacionarse correctamente entre ellos, de tal manera que les estamos dando el legado para que estos hijos aprendan a relacionarse de una manera que honre a Dios y que le dé gracias a Dios por su matrimonio. Y por último, no voy a terminar mi predicación, traigo la otra mitad. Vengan el próximo domingo, hermanos, ¿ok? Para manifestar el gozo, el deleite y la gracia de Dios. Esto es de las cosas que más me encantan del matrimonio. Dice Eclesiastés: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con el que te afanas bajo el sol. Y tal vez algunas de las cosas que he mencionado el día de hoy, tú las sabes, tú las conoces, tú las practicas y le doy gloria a Dios por eso. Pero te tengo que decir algo: deleítate con tu esposa. Deleítate. O sea, es un deleite que puedes tener todos los días. O sea, ¿qué otra cosa nos dice el Señor? Que nos deleitemos con Él, por supuesto. Cuando aprendemos a deleitarnos con Él y aprendemos nosotros entonces a recibir el constante amor de Dios por nosotros, lo vamos a poder dar. Con sus imperfecciones, lo que ustedes gusten y manden, pero a final de cuentas lo vamos a dar. Tú no puedes dar lo que no tienes. No lo puedes dar. Pero bueno, tengo que cerrar. Me faltó la otra mitad del versículo. Pero te quiero platicar algo que leí el otro día de una persona. Me llamó la atención esa historia. Dije, mira, dice, esta persona se casó estando muy joven, muy inmadura, con mucha falta de sabiduría, y le fue muy mal, muy mal le fue a esta persona. Y luego se divorció porque había habido hasta golpes. Es una persona muy famosa. Y esta persona se divorcia y dijo, yo no me vuelvo a casar en la vida. Pero pasaron 5 años y a la vida de esta mujer, dice ella, llegó un hombre dulce, dice, un hombre paciente, un hombre amable, un hombre cristiano, dice, que me hizo volver otra vez a creer en el amor. Y yo cuando estaba leyendo esa historia, estaba pensando en mi predicación, dije, ¿cuántas personas se han casado con ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Y les ha ido muy mal. Y han sufrido y los ha golpeado la vida. Pero para eso está Jesús. Porque vino a dar su tierno amor por cada uno de nosotros en una cruz para decirnos, déjame, yo te enseño. Ven conmigo. Yo te voy a tomar de la mano y te voy a enseñar cómo se vive esto, que en un momento dado tú por tus ideas puedes creer que es algo bien difícil. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a cómo vivir como un matrimonio que tiene el matrimonio en un alto honor, entendiendo estos principios, vamos a poder disfrutar y darle la gloria a Dios, que es para eso, para lo que nos crearon. Y en el matrimonio, pues no se diga, podemos darle la gloria a Dios de muchas maneras. Amén.
Si tú no conoces a Cristo, yo te quiero animar a que le entregues tu vida y te divorcies del enemigo que quiere destruir tu vida. Invita a Cristo a tu vida para que Él te enseñe cómo debes de vivir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu misericordia, mi Dios, y por el cuidado que tienes de tu iglesia al darnos de tu palabra y de tus enseñanzas para que nosotros sepamos cómo es que habremos entonces de vivir. Enséñanos, Espíritu Santo, a amarte a ti por sobre todas las cosas, para luego poder amar, Señor, a nuestra esposa, a nuestro esposo, de la manera que tú quieres que lo hagamos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, y que todo ello no únicamente traiga un placer y un descanso a nuestras almas, sino que traiga y te dé mucha, mucha gloria, pues lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.